Domingo de Pentecostés. Lectura del libro de los Actos de los Apóstoles. Al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en el mismo lugar. Y vino de pronto un ruido del cielo, como de viento impetuoso, llenando toda la casa en donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían y pusieron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar varias lenguas, según el Espíritu les dictaba. Residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Divulgado este suceso, acudió mucho gentío, y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos estaban atónitos y maravillados, diciendo: todos estos que hablan no son galileos, pues ¿cómo los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que moran en la Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las tierras de Libia, que confina con Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y los árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me ama guardará mis mandatos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos mansión con él, dentro de él. El que no me ama no guarda mis preceptos, y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que os enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tema. Habéis oído que os he dicho: me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo, en cuanto hombre. Y ahora os lo digo, antes que suceda, para que lo creáis cuando suceda. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues viene el príncipe del mundo. Para mí no tiene ninguna parte. Mas para el mundo que conozca que amo al Padre y que me ama, y que como me ha mandado al Padre, el Padre, así hago. Esta semana son todos días de primera clase, es la octava de Pentecostés, es una gran fiesta. Tratemos de leer, si es posible, la misa del día en nuestro misal. Aquellos que no pueden tener la misa, es bueno leer la misa de cada día, aunque sea solo las lecturas, por ejemplo, las lecturas que están en el del día, que es principalmente la epístola y el evangelio, pero también se puede leer las demás oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en esta gran fiesta de Pentecostés, que en ese tiempo, hace 2000 años, marcó el inicio de la Iglesia. Porque nuestro Señor ya había fundado la Iglesia, pero no estaba completada y no estaba perfecta como Él lo es después. En estos 2000 años, la Iglesia es por eso que tiene una identidad, es por eso que tiene consistencia, porque es Dios que se la da. Y el secreto de esta existencia de la Iglesia es la acción del Espíritu Santo.
En ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestó de una manera sensible, de una manera milagrosa, para marcar ese comienzo. Pero lo esencial de la gracia que recibieron los apóstoles no es las lenguas de fuego, no es el ruido que se oyó, es la gracia de la acción del Espíritu Santo en el interior de las almas, especialmente en este momento fue de los apóstoles, y que fueron transformados y que fueron maduraron en su fe, y el Espíritu Santo les hizo comprender muchas cosas. Entonces ya los apóstoles, el primer discurso que hizo San Pedro, que convirtió mucha gente, miles de personas se convirtieron en ese momento, fue fue la gracia que lo hizo hablar, y se nota muy bien su manera de hablar, qué diferente es cuando él estaba con nuestro Señor, cómo era pues inmaduro, si se puede hablar así, que hablaba con muchas dudas, que no entendía, que estaba así como indeciso, aunque sí era una buena persona, llamaba a Dios, pero todavía no había madurado en su fe. Y esa maduración pues nos viene pues cuando recibimos los sacramentos, especialmente el sacramento de la confirmación, pero también el bautismo y todos los sacramentos nos ayudan a crecer en la fe y a tener una fe más afianzada, más fuerte, y eso es obra del Espíritu Santo, y eso es el secreto de la Iglesia, lo que hace que la Iglesia persevere y tenga una consistencia y que no se destruya. A pesar de los defectos humanos, allí está la acción del Espíritu Santo, esa acción del Espíritu Santo que nos guía. Pero hay un problema, es que, como dicen hoy, es que hoy hay una crisis en la Iglesia, hoy hay la Iglesia anda mal, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo está siempre ahí. Lo que puede pasar es que a veces los hombres son infieles a esa gracia interior que todos hemos recibido el día del bautismo, esa gracia interior que nos hace reflexionar de una manera diferente de cómo lo hace el mundo. Entonces, esa gracia no nos obliga, es una gracia que es Dios no nos quita la libertad. Y así que puede pasar que haya personas que no la quieren escuchar, que no la quieren vivir, que no quieren ser dóciles al Espíritu Santo, y eso explica que haya una crisis en la Iglesia, porque la gracia de Dios es dada, pero hay quienes no la escuchan o no le hacen caso o prefieren escuchar al mundo. Entonces, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo son dos cosas muy diferentes. No tienen los mismos objetivos, no tienen los mismos medios y no tienen la misma ciencia, o sea, no consideran las mismas cosas. Mientras que el espíritu del mundo solo quiere considerar las cosas terrenas, es una sabiduría parcial, mientras que Dios, en la sabiduría de la fe, considera todas las verdades, incluso las terrenas, pero todo en orden a Dios. Y esa sí es sabiduría. Entonces el problema es que si queremos escuchar la sabiduría del mundo, entonces tenemos que forzosamente hacernos sordos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos inspira vivir según el mundo, no es posible.
Y si hay católicos que viven según el mundo, es porque han aceptado la sabiduría del mundo y que han resistido a la acción del Espíritu Santo. Eso explica la crisis de la Iglesia, que finalmente no es una crisis de la Iglesia no puede estar en crisis, pero es la crisis de ciertos miembros que no son fieles a la Iglesia, precisamente porque no son fieles a la Iglesia, que son ellos los que están mal, pero la Iglesia en sí tiene todos los medios para salvarnos, para lo que Dios le destinó. Entonces, habrá siempre algunos miembros de la Iglesia que sean fieles y que representen a la Iglesia, siempre los habrá, aunque puedan disminuir a ser un pequeño número, pero siempre los habrá. Y son ellos los que representan realmente a la Iglesia, porque hoy los incrédulos, los enemigos de Dios, cuando ven que un católico o un sacerdote incluso hacen una falta o cometen una negligencia y dicen, eso es la Iglesia que hizo eso. Y no hacen la diferencia, porque los católicos que se portan mal no se portan mal porque son católicos, se portan mal porque no se comportan como católicos, porque no escuchan a la Iglesia, porque no hacen la voluntad de la Iglesia, que es la voluntad de Dios, es lo mismo. Entonces, si esos católicos pecadores que se portan mal representan a la Iglesia, pues la Iglesia no es santa. La Iglesia no es santa. Eso es de fe, la santidad de la Iglesia. Entonces, los incrédulos aprovechan cuando algún miembro de la Iglesia tiene sus debilidades, sus infidelidades, porque eso es atribuible a él, no a la Iglesia. Y hoy hasta muchos católicos hablan de esa manera. Dicen, no, es que la Iglesia hizo esto, la Iglesia hizo aquello. A veces no es la Iglesia, no es representativo de la Iglesia cuando algún miembro de la Iglesia se porta mal porque quiere, porque él lo ha querido, porque él ha querido ser infiel. Bueno, entonces en ese acto no está inspirado por la Iglesia y no representa a la Iglesia y no es culpa de la Iglesia. Es cierto que hasta incluso ha pasado que papas se han portado mal algunas veces, pero eso es culpa personal, no es culpa de la Iglesia. Y es lo que la gente no quiere entender, porque la Iglesia, lo que representa a la Iglesia realmente es cuando la gente, los cristianos, obedecen a Dios. Y eso sí es de la Iglesia, eso sí representa a la Iglesia, ¿verdad? Porque los que mejor representan la Iglesia son los santos. Bueno, porque ellos se portaban bien. Los santos que son propuestos por la misma Iglesia para nuestro ejemplo, precisamente porque ellos sí representan a la Iglesia. Pero cuando cada uno de nosotros nos damos bien cuenta que a veces podemos hacer algún pecado y sabemos que eso no viene de Dios, que fue mi iniciativa, es algo personal, es algo que viene de mí mismo, pero no viene de Dios, no viene del Espíritu Santo, no viene de la Iglesia. Y debemos tener claro eso, porque mucha gente se enfría en su fe, en su caridad, cuando ve que algún cristiano o algún eclesiástico se porta mal, y sí pasa, sí ha pasado, y entonces se desaniman y ya no son tan fervientes y se desaniman, pero es que no hay que atribuir eso a la Iglesia. Entonces, cuando hay un pecado, alguna infidelidad, no es la obra de la Iglesia, es en esa medida que eso está mal, pues no puede venir de la Iglesia. Y debemos ser conscientes de eso, porque hay gente que cuando ve los
los abusos, porque los hay en la iglesia, los pecados. A veces hay gente que pierde la fe por ver eso. Y unos reaccionan de una manera muy diferente. Reaccionan de una manera muy diferente porque juzgan a la iglesia de una manera muy humana, pero la iglesia no es una sociedad humana, es una sociedad divina, porque es el Espíritu Santo que la hace vivir. Pero cuando hay personas que no quieren ser fieles al Espíritu Santo, no quieren ser fieles a la enseñanza de Jesucristo, que la única manera de entenderla bien es con la ayuda del Espíritu Santo, porque los protestantes quieren interpretar la Biblia a su modo, pero no tienen el Espíritu Santo. Así que hay cientos de sectas protestantes y cada quien interpreta la Biblia a su modo. No hay unidad. Entonces, ¿qué quiso decir la Biblia? ¿Quién tiene la razón? Entonces, solo la Iglesia Católica tiene la autoridad de explicarnos la Biblia. Por eso, no hay que usar Biblias protestantes, no hay que usar Biblias de esas católicas, entre comillas, después del concilio, que están alteradas. Hay que referirse a las Biblias antiguas, a las Biblias católicas, que tienen comentarios, y en general que sean anteriores al Vaticano II, porque con el Vaticano II se empezaron a modificar las Biblias y ya uno no sabe hasta qué es lo que está bien, porque han retocado la Biblia para quedar bien con los protestantes, pero eso es una cosa tremenda y no podemos aceptar esas Biblias, ni yo las puedo aconsejar. Entonces, hoy, gracias a Dios, se puede conseguir las Biblias antiguas, pero con digitales. En internet sí se consiguen con sus comentarios muy buenas. Yo ya les he enviado. Espero que no las hayan ahí dejado sin descargarlas o usarlas. Entonces, el gran problema de la iglesia no es la iglesia, no es el Espíritu Santo. Son los miembros de la iglesia que no son fieles al espíritu de la iglesia. Y por eso hay problemas. Sí, hay problemas. Entonces, ¿por qué está tan mal hoy el clero? ¿Por qué está tan mal hoy la jerarquía? Es que han renunciado a la sabiduría del Espíritu Santo para adoptar la sabiduría del mundo. Pero aquí nuestro Señor nos dice claramente que Él no es la sabiduría del mundo la que Él quiere. E incluso en otro lugar nos dice que Él no reza por el mundo. A ese punto, nuestro Señor ni siquiera reza por el mundo como tal, ese mundo que no tiene fe, que vive a sus anchas y que solo quiere el bienestar de esta vida y que no piensa en la eternidad y que solo piensa por razones humanas y no quiere aceptar la fe. Entonces, es un desastre, y eso es típico de los católicos liberales que quieren ser católicos, quieren según ellos tener la fe y al mismo tiempo quieren conciliar su fe con la sabiduría del mundo, con lo que hace la gente, con la manera que vive la gente, las diversiones que hoy hace la gente, cómo la gente se pasea, viaja, come, todo eso es todo una manera de vivir que desdice la fe, porque hay cosas que se pueden hacer, pero hay varias maneras de hacer la misma cosa. Entonces, si tú vives como el mundo, entonces ya no vas a pensar en Dios, ya no vas a pensar en santificarte. Y así hay católicos que creen que porque van a misa ya todo está bien. Pero no, es que en su vida, en la semana, adoptan costumbres mundanas, modas,
Y algunos se molestan, ¿verdad?, cuando uno les dice, en otros tiempos, en la tradición se respetaba muy bien, yo me acuerdo muy bien, se respetaba muy bien, las mujeres iban todas con sus faldas y se cubrían la cabeza, y ahora últimamente hay una decadencia, y no en los medios de la resistencia, sino en la fraternidad, que representó un tiempo la causa de Dios, porque han adoptado el espíritu del mundo, el espíritu de adaptación, y creen que por las buenas todo se arregla. Entonces, no le digas nada, no la contraríes a esa mujer porque está mal vestida, no la contraríes, es que se va a ofender, se va a sentir. No, ella va a entender solita, hay que dejarla y no le digan nada, y ella y no pasa así, porque de hecho las personas, si uno no les dice nada, pues tampoco se preocupan, sobre todo aquellos que vienen del mundo y que quieren entrar en la tradición, pues traen con ellos mismos sus malas costumbres, entonces están en un proceso de conversión, y por eso hay que ayudarlos con caridad, se entiende, porque sí es verdad que a veces algunos católicos son muy desagradables y no saben decir las cosas. Entonces, sí, pero sí hay que decirlas. Entonces hay varias maneras de decir lo mismo, y hay que decir, pues no puedes así. En otros tiempos los sacerdotes les decían. Entonces hay que renunciar a esas malas costumbres del mundo. Entonces quieren vivir en la iglesia, quieren ser tradicionalistas, pero quieren también estar bien con la gente del mundo. Es que muchas sonrisitas por aquí, muchas sonrisitas por allá. Creen que con sonrisas esa gente va a cambiar. Y no. Ahí se ve esa diplomacia de Monseñor Felé, que querían convertir a Roma solo por las buenas, es decir, nunca decirles nada que les moleste. Y ellos solitos poco a poco van a comprender qué dio esa diplomacia. Nada. Roma no se ha convertido, sigue igual. Ahorita están inquietos ellos, dicen, pues es que no nos han dado permiso, no nos han aprobado, y el tiempo pasa, ya no tenemos obispos, y Roma, entonces están inquietos. ¿Qué esperaban? Eso muestra que su pedagogía con esa gente no funciona, y es el método de los liberales, que todo lo quieren decir, sí, por las buenas. Bueno, no se trata de pelear siempre, pero a veces uno dice cosas que a esa persona no le gustan. Entonces a veces es necesario, sí, se puede decir con caridad, pero ellos han callado muchas cosas esperando que Roma se convierta, como si va a salir de ellos, y no dicen toda la verdad. Entonces, en el día de la Ascensión pasado, el padre Pagliarani hizo una declaración que según ellos es una profesión de fe, pero lo típico de una profesión de fe es decir todo. Todo lo que es importante, por lo menos lo que es esencial, y es otra vez, es que él mismo dice, no, es que han pasado 50 años y no hemos logrado nada, sí, pero ¿a qué precio ha sido hecha esta política, esta diplomacia con Roma? ¿A qué precio? Ha debilitado a los sacerdotes, ha debilitado a los fieles, se han vuelto liberales, han sacrificado muchos sacerdotes. Monseñor Felé, en el altar de su diplomacia, ha sacrificado muchos sacerdotes que no querían aceptar esa política, y por eso los corrió, o los castigó, o los sacrificó para que se fueran de la fraternidad, porque él su táctica era incuestionable. Él se sentía así como una especie de papa infalible, y que todo lo que él decía, y ahora se ve que no funcionó.
Pero hay que aceptar que se equivocaron. Entonces, en la declaración que hace el padre Pagliarani últimamente, dice, el problema es que es parcial, porque algunas cosas que dice son verdaderas, pero no es suficiente de exponer. Eso es muy típicamente liberal, solo exponer la verdad sin denunciar el error, o sin denunciar a los que promueven el error. Y es decir, o suponer que toda la gente es de buena voluntad. Así que yo te digo la verdad y yo sé que tú vas a decir que sí porque yo supongo que todos son buenos. Y que en la iglesia también, ¿verdad? Los obispos, el papa, que son buenos. Y que si yo les digo la verdad, ellos van a reaccionar bien. Pues es falta de realismo porque no todos son buenos en este mundo. Algunos resisten la verdad. Entonces no basta que yo le diga la verdad. Hay que denunciar el error contrario en el que están imbuidos. Hay que denunciar también a las personas, porque no se puede uno quedar siempre en generalidades. No es suficiente. Hay que entrar en el detalle. Y esa es la política de Monseñor Felet. Así se la han pasado ya 50 años, como ellos dicen, pero se la han pasado diciendo cosas a mitad. Entonces no quieren decir toda la verdad. Y eso no funciona, no funciona. Así que vean cómo hablaba San Pablo, cómo hablaban los apóstoles, cómo hablaba nuestro Señor. Decían las cosas bien, todo. Aunque desagradara, nuestro Señor no tenía un lenguaje liberal. Era a veces desagradable, porque decía las cosas por su nombre, y hasta lo odiaron por eso. Pero nuestro Señor no se detuvo. Pero los liberales creen que pueden hacer mejor que nuestro Señor Jesucristo. Creen que puede hacer mejor que Monseñor Lefebvre. Y Monseñor Lefebvre daba nombres y decía al Papa, cuando le hablaba al Papa, le decía, usted está mal, o sea, usted está promoviendo el error, lo decía. De alguna manera lo decía. Entonces no basta decir cosas así en general. La iglesia, el espíritu de la iglesia siempre ha sido ese. En los concilios, todos los concilios ecuménicos, se condenaba el error. No solo se exponía la verdad como tal, no basta decir, es que yo creo en la fe católica, no, también se decía, este error es falso por esto. Y luego se excomulgaba a los promotores del error. Entonces nosotros no tenemos la autoridad para excomulgar, pero sí podemos decir, bueno, es que esto fue promovido por tal papa, es verdad, es público, es un hecho público. Hay que decirlo. Bueno, eso tal vez les haga más bien que hablarles con un lenguaje edulcorado y que ellos no entienden, e incluso ellos no entienden bien, porque suponen ahí en esta declaración como si ellos fueran gente buena y que porque por el hecho de que yo le digo toda la verdad, él va a reaccionar bien. No es así. A veces hay que darles en la cabeza, en sentido figurado, ¿verdad? Como hizo San Pablo, cuando le dijo a San Pedro, tú estás mal, le dijo. Le dijo, tú estás... yo lo reprendí, así dijo San Pablo en sus epístolas. Yo lo reprendí porque estaba portándose mal y en público lo reprendí. San Pablo lo atacó, lo sacudió para que reaccionara. Es que si le hubiera dicho, es que mira, es que eso, yo soy católico, yo quiero ser católico, yo amo todo a Dios, yo quiero toda la verdad, yo no quiero el error. Pero ¿cuál error? ¿Y quién promueve esto? Es que eso también hay que entrar en el detalle. No es suficiente.
y de hecho no se han convertido y no se convertirán. ¿A qué precio ha sido toda esta diplomacia fallida de Monseñor Felé y detrás de él es Padre Smithberger, que tal vez sea el gran promotor de todo? Y ¿qué ha dado? ¿Qué resultados? Pues se ha sacrificado muchos sacerdotes que eran firmes, que no eran liberales, para seguir su política. Se los ha, a muchos sacerdotes se los ha quebrantado porque se sintieron como de una manera que los han destruido psicológicamente o según su fe, y se han vuelto liberales. Los que no han querido volverse liberales ni estar teniendo las mismas tácticas liberales, pues eso sí, los que han aceptado esta nueva política, pues han tenido que cambiar su manera de ser. No basta decir, yo pienso así, porque cuando yo actúo de una manera diferente de la que pienso, eso hace que yo piense diferente. No es posible hacer de otra manera. Entonces, cuando uno se comporta de una manera liberal, aunque diga, no, es que yo sigo siendo antiliberal, yo sigo aceptando toda la doctrina de la enseñanza de Monseñor Lefebvre, no es verdad. Porque cuando uno hace una acción que contradice lo que yo pienso, por el hecho mismo se destruye lo que yo pienso. Es imposible de otra manera. Y es lo que han hecho. Monseñor Felé ha quebrantado muchos sacerdotes. Y es hora de despertarse y decir, bueno, volvemos atrás. No basta que hagan obispos, no basta que hagan profesiones de fe. Y ahorita hay muchos sacerdotes de la fraternidad que se han lanzado a hacer videos y porque yo creo que les molesta los sermones que hace el padre Giuco, los sermones que yo pongo en internet les molesta. Y de alguna manera quieren contradecir eso. Y ahora hay muchos sacerdotes que hacen sermones que ponen en internet de la fraternidad y que quieren pasar por héroes de la fe y no lo son. Entonces es otro engaño. Y sí dicen algunas cosas verdaderas sobre la crisis de la iglesia, pero no dicen todo como deberían decirlo. Y no denuncian esta política de la fraternidad que ha sido la ruina de la fraternidad. Entonces, yo creo que eso no se hará en poco tiempo. Si la fraternidad regresa a la antigua posición, se necesita tiempo, porque cuando la gente ha evolucionado, la gente ha cambiado de mentalidad, se ha hecho mundana, se han hecho... eso no se corrige en un día. Pero es hora que echaran marcha atrás. Yo se los deseo y rezo por ello, para que se conviertan. Porque el espíritu liberal puede aparentar cosas. La gente con espíritu liberal puede aparentar, decir, hasta pueden levantar la voz y hacérselos muy, muy hombres. Pero no es verdad. No es verdad, no es sólido, no es estable. Entonces, es que están aterrorizados por la persecución que ha habido dentro de la fraternidad, y como cualquier sacerdote que manifestaba el mínimo desacuerdo con Monseñor Felé, los mandaban a las Filipinas. Y de hecho todavía hay varios sacerdotes que habían resistido a Monseñor Felé, que los han enviado muy lejos y que están allá en lugares donde es muy difícil la vida, y que ya no le crean problemas a Monseñor Felé. Entonces eso han sacrificado todos los sacerdotes. Algunos tal vez sigan pensando más o menos bien, pero no, muchos han cedido y se han aceptado esa mentalidad
de apertura de la fraternidad y de esas tácticas liberales que no funcionan, las tácticas liberales para convertir a los demás, que según eso, ¿verdad?, no funcionan. En el concilio decían, ¿por qué han cambiado la misa y han hecho una misa que tiene mucha semejanza con la misa protestante? Entonces ellos dijeron, es que es una manera de convertirlos, de esa manera ellos van a venir con nosotros. ¿Y qué pasó? No se convirtieron. Es una táctica liberal. También el ecumenismo. Sí, ¿para qué es el ecumenismo? Decían, no, es para ayudarlos a que se conviertan, que se vuelvan católicos. Vamos a ser amables, no vamos a decir todo para que no se ofendan, pero vamos a hablar con ellos, vamos a ser muy amigos, vamos a hacer reuniones, vamos a rezar juntos, lo que ya en sí es un acto de comunicación sacris, que en sí es pecado, que es gravísimo. Y entonces, ¿y qué pasó? Después de tantos años, ¿se convirtieron los protestantes? ¿Se convirtieron los ortodoxos? ¿Se convirtieron toda esa gente que venía a esas reuniones ecuménicas? No. Incluso los católicos se han acostumbrado tanto a eso que ya ni siquiera les preocupa su conversión. Lo único que quieren es ser amigos con esa gente. Todos amigos, todos sonrientes. Y han sacrificado la verdad en el altar del ecumenismo. Entonces, así como eso ha hecho mal enorme, y ahora se ve que ya que se vio que no se convirtieron, ahora ellos descaradamente dicen, no, pues es bueno así, que seamos amigos, que no se conviertan, que se queden así. Y es lo que dicen, lo que decía el Papa Francisco, que los misiones, el espíritu misionero, es veneno para el ecumenismo. O sea, que él estaba reprobando el espíritu misionero, que no había que convertir a esa gente. O sea, ya el ecumenismo se volvió un objetivo en sí. Ya no es para un medio para conversión, ahora ya es. Entonces, ¿qué pasa? Si el ecumenismo no es un objetivo para convertir, entonces el ecumenismo se vuelve un medio para disolver la iglesia, para que la iglesia se disuelva en las otras religiones, y es lo que está pasando. La iglesia pierde su consistencia si ella misma no está convencida de su verdad. Así como la fraternidad ha perdido mucha consistencia porque han querido abrirse a la iglesia conciliar sin ninguna prudencia, y eso ha desatado un debilitamiento de la fraternidad, que no es cuestión de número de personas, es que ya su fe está debilitada. Y eso es el desastre, el gran desastre que ha pasado en la fraternidad. Entonces, ahora que reaccionen, tal vez sean las últimas oportunidades que Dios les da de reaccionar. Pero aún sí, esto es una vuelta atrás a la posición original de Monseñor Lefebvre, que llevará tiempo a que la gente deje de ser liberal. Es muy difícil. Cuando una persona se ha vuelto liberal, es muy difícil que vuelva atrás. Es muy difícil. Y en Europa hay mucho de eso, que a veces acá nos desprecian a los españoles, a los latinoamericanos, pero el liberalismo están imbuidos en Europa. El espíritu liberal está lleno de eso. Y en los sacerdotes, en los fieles, hay mucho de eso. Tienen que reaccionar. Entonces, los países hispanos fueron los que más resistieron al liberalismo. Y en el concilio, Monseñor Lefebvre, pues sí, era francés, pero hay que decir que todo el episcopado francés detestaba a Monseñor Lefebvre. Todo el episcopado francés lo detestaba. Y los obispos del Chetus generalmente eran obispos españoles, latinoamericanos,
Y eso muestra bien que nosotros en los países hispanos estamos más también afectados por el liberalismo, claro, pero mucho menos que los países como en Europa, como Suiza, ¿verdad? Monsieur Feller es suizo. Bueno, en Suiza desde hace mucho que viven esa convivencia con varias religiones ahí y se han acostumbrado, se han acostumbrado como si fuera algo normal. Eso es liberalismo. Sí, han sufrido mucho, claro que sí, los católicos de Suiza sufrieron mucha persecución, pero con el tiempo terminaron acostumbrándose a esa situación un poco ecuménica. Entonces para ellos lo que cuenta es respetar la ley. Bueno, pero ¿qué ley? Y es lo que estamos viendo. Y la acción del Espíritu es una realidad. Por eso la iglesia no puede ser destruida por la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la iglesia está en crisis? No es la culpa del Espíritu Santo. Es la culpa de los miembros que no quieren someterse, de esos católicos liberales que quieren tener el Espíritu Santo y tienen el espíritu del mundo. No es posible. Hay que escoger. Por eso hay crisis sobre crisis y crisis sobre más crisis. Entonces, ¿por qué? Porque los católicos quieren conciliarse con el mundo. Los hombres de iglesia también. Los papas modernistas quieren estar bien con el mundo. Y eso no da resultados. La iglesia seguirá en crisis. Y tendrá mucha gente. Ah, sí, el Papa León XIV tiene mucha gente, tiene muchas iglesias, tiene muchos obispos, tiene más obispos que la fraternidad tiene sacerdotes. Entonces, ¿es el criterio ese? De que porque son muchos. No ese es el criterio. Y en la fraternidad se vanaglorian mucho de eso. Y ya llegan estos padrecitos que haciendo vídeos y se muestran como si fueran autoridades y esa vanidad de creer que ellos saben todo, pero no es cierto. Y están mal, pero ellos quieren pasar por héroes de la fe. Pues que hagan lo que deben de hacer antes de andar ahí presumiendo lo que no son. Entonces, necesitamos ser dóciles al Espíritu Santo y hacer lo que la iglesia siempre hizo. Entonces, es que nosotros somos más inteligentes. Entonces hoy la iglesia ya no condena. Hoy la iglesia está bien con el mundo. Todos somos amigos, puras sonrisas azucaradas. Y no, la iglesia siempre dijo la verdad y por eso fue perseguida. Pero ellos no tienen horror de la persecución. Y quieren arreglar las cosas así, pero eso no pueden salir adelante. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Leamos los escritos de los santos. Yo estaba ayer poniendo orden en muchos libros digitales que tengo de escritos de los santos. Es muy interesante. Se pueden conseguir muchos escritos de los santos hoy. Y esa gente hablaba realmente, tenía el Espíritu Santo. Entonces es bueno leer los escritos de los santos, más que yo no digo los teólogos modernistas, no, claro que no, pero también los teólogos románticos. Y de eso hay mucho. En el siglo XX, antes de concilio, incluso había muchos sacerdotes que escribían, pero no tenían ya más ese fuego, esa autenticidad que tenían los santos. Y el catolicismo se estaba degradando, por eso fue posible el concilio. Ya se estaba introduciendo el espíritu mundano en la iglesia. Y si los católicos hubieran sido estables, hubieran sido fuertes, no hubiera podido pasar el concilio.
Así que no es solo un problema del concilio, sino un estado de ánimo que se ha instalado en los católicos y que quieren conciliarse con el mundo moderno. Pero el mundo moderno es el mundo liberal. Es un mundo que no acepta la ley de Dios. Es un mundo materialista, que solo busca lo material. Y la fe para el mundo es una opción personal, pero no es lo principal. No es algo absoluto. Dios no es más algo absoluto. En la vida cotidiana la gente le dice a uno, es que no hay que decir mentiras. Y se le ríen a uno. La ley de Dios, ¿dónde está? Los 10 mandamientos, ¿dónde están? La gente del mundo, sí, no, así algunos te dirán que no quieren matar ni robar, pero los otros mandamientos tampoco los respetan. Quieren hacer la excepción. Son católicos que hacen excepción. Pero cuando tú aceptas la excepción, entonces no hay razón para que no sigas haciendo excepciones. Eso es el comienzo de una decadencia, de una degradación. Eso no puede ser estable. Y es el engaño del diabólico de que se puede vivir de alguna manera fuera de Dios, fuera de la iglesia, y que en nuestra vida podemos tener un tiempo para Dios, como ellos lo hacen, un tiempo para ir a misa, pero un tiempo para mí, para que yo haga así como yo considero, ¿verdad? Como si no todas las cosas deberían estar dependiendo de Dios, lo cual es falso. Todas las cosas dependen de Dios, todas las cosas son de Dios. No puede haber nada bueno fuera de Dios. Eso los católicos liberales no lo entienden. Quieren de vivir una vida mundana y darse pero en el sentido de que no viven como cristianos, y es el engaño diabólico. Sí, puedes estar con Dios, pero también tú puedes hacer lo que tú quieras. No, pero lo que Dios nos pide, la voluntad de Dios, es lo que más nos hace bien, es lo que más nos ayuda, es lo que nos salva, es lo que nos mejora. Entonces, por eso, en todas las cosas debemos hacer la voluntad de Dios. En todas las cosas, no hay excepción. Y eso no lo entienden los católicos liberales, que se hacen sus pequeños placeres, o que ven películas malas, o que escuchan música mala, y dicen, es que nomás es eso, es que ya, y así. Siempre excepción a excepción. Dicen una mentirita por acá, una mentirita por allá, y viven de la excepción. Pero Dios no acepta excepciones, porque Dios es perfecto. Dios es absoluto. No acepta excepciones. En el bien, no. El católico liberal dice, es que ustedes son fanáticos, son muy estrictos, son perfeccionistas. Es muy fácil, ¿verdad?, hacer esas acusaciones, pero la perfección es algo bueno. El perfeccionismo es una persona que quiere hacer algo que no es posible, pero la perfección como tal es algo bueno. Entonces hay que buscar la perfección. Aunque en esta vida no es posible la perfección, pero de todos modos debemos buscarla. Entonces, bajo ese pretexto se dan sus libertades. Y poco a poco se van degradando. No se puede mantener a alguien estable cuando ya hizo excepción en los principios. Dice, el bien siempre, yo hago siempre el bien, yo quiero hacer siempre el bien y siempre seguir la verdad. Esos son los principios, es algo absoluto. Es cierto que no lo logro siempre, que a veces me equivoco, pero mi intención es esa. Yo quiero hacer toda la voluntad de Dios. Es lo que debería hacer un verdadero católico. Todos somos pecadores, sí, a veces se nos escapa alguna impaciencia, alguna cosa, pero nuestra intención general es la de obedecer a Dios, de hacer siempre el bien, sin excepción. ¿Por qué tengo que hacer excepciones? Entonces,
Si las hago es porque las hice así casi sin querer, ¿verdad? Pero es diferente que aquel que ya hace un pacto con sus debilidades y que dice, es que yo en esto yo me doy mi libertad, así soy. Y entonces están haciendo un pacto con sus malas tendencias, y es lo que el Papa Pío XII condenó. Él condenó eso, la excepción moral. Es un error nuevo que salió en su tiempo, y que decía, no, es que en algunas cosas se puede hacer una excepción moral, ¿verdad? Y es lo que hacen hoy todos los políticos, se la pasan haciendo excepciones morales. Es que yo busco hacer el bien, pero es que no hay otra manera que decir mentiras o hacer algún pacto con los enemigos de Dios. Y hacen expresiones morales a diestra y siniestra, porque hay cosas que yo no puedo hacer aunque me maten. Es lo que hacían los mártires. ¿Por qué hay mártires? Porque no querían hacer excepción moral. Entonces hoy los católicos liberales no entienden eso. Sí les gusta tener una bonita imagen de un mártir, de una Santa Filomena o de una bonita estatua, ¿no? Pero no entienden a los santos. Los santos no hacían excepciones. Y es lo que la mentalidad moderna, decadente, no entiende. Y dicen, es que el que si no hace uno trampa, uno no puede seguir, no puede hacer bien las cosas, no puede avanzar. Y es un error. Eso no es católico. Esa manera de ver las cosas no es católico. Entonces, hay muchas cosas que, como decía Santo Domingo Sabio, primero morir que pecar. O sea, él decía, prefiero morir que pecar. Y era su frase. Él decía eso, antes morir que pecar. Pero hoy la gente es muy relativista. Ahí vamos al cine, vamos acá. Y una vez invitaron a Santo Domingo Sabio, sus amiguitos, le dijeron, hay una feria y allí hay muchas diversiones, hay muchas cosas, ya sabemos que en las ferias hay muchas cosas indecentes. Y él les dijo, no, es que yo no quiero ir ahí porque yo quiero que mis ojos estén limpios para poder ver a la Virgen en el cielo. Si no tengo ojos limpios no puedo ver a la Virgen. Y algunos dirían, ¡ay, qué exagerado!, ¿verdad? Es un poco fanático, es un perfeccionista, ese niño es excesivo, ¿no? Entonces, así lo ven, los católicos liberales, así lo ven. Entonces, ¿por qué hay decadencia en la fraternidad? Por eso. Y luego se extrañan de que no hay resultados. Es que hemos esperado muchos años, hemos hecho mucha política, mucha diplomacia, mucho ir y venir a Roma, mucho ir y venir, y nada. En lugar de someterse a las enseñanzas, al ejemplo de Monsieur Lefebvre, pues no lo han hecho. Hay que esperar. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, estamos festejando la fiesta del Espíritu Santo de Pentecostés. Es bonito, es una gran fiesta, pero debemos preguntarnos si somos fieles a la acción del Espíritu Santo. Eso es la buena pregunta. Entonces, hay gente que ha perdido de vista la acción del Espíritu Santo, porque como decía el apóstol, no contristen al Espíritu Santo. Cuando una persona contradice una inspiración, cuando una persona hace excepción aquí, excepción allá, está contristando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se aleja y ya se vuelve menos presente en nuestra vida, porque lo estamos resistiendo. Entonces, no hay que contristar al Espíritu Santo. Y por eso, el Espíritu Santo abandona a esas personas que lo resisten, aunque fueran sacerdotes, aunque fueran superiores de alguna congregación o que fueran papas. Si están resistiendo al Espíritu Santo,
entonces el Espíritu Santo se retira y ya no hace todo lo que pudiera porque no nos obliga el Espíritu Santo. Entonces es peligrosa esa situación. Entonces ya no lo sienten, ya no lo oyen, ya no lo siguen. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues se van a guiar por su sentido personal, por su espíritu humano, por la sabiduría del mundo, y por eso está la iglesia en crisis, sí. Por eso está la Fraternidad San Piadísimo en crisis, y algunos sacerdotes de la Resistencia, lo mismo, están en crisis. Entonces, que Dios nos libre, Dios nos proteja de esa mentalidad de compromiso. No es que seamos perfeccionistas, pero la verdad es la verdad. Y la verdad se acepta al 100%, siempre. Así es. No es perfeccionismo, es realismo. Entonces, pidámosle a la Virgen María que ella no era liberal, porque la piedad liberal romántica que se ha metido en muchos espíritus católicos de mucha gente sugiere que la Virgen María era liberal, que la Virgen María siempre decía así, que la Virgen María no era enemiga de Satanás, no era enemiga del mundo, y que ella nunca se enoja con nadie. No es verdad. La Virgen María, también a veces hay casos de que la Virgen María ha castigado gente por su maldad. Entonces, creen que la Virgen María es liberal, pero no es cierto. La Virgen María es fuerte. Ella odia a los enemigos de su Hijo, en la medida que son enemigos. Y también odia a los demonios, y los demonios la temen. Es como un ejército armado en orden de batalla. Eso es la verdad. Entonces, ella es la enemiga de las herejías. No, es que no hay que ser tan duro. Somos amigos, todos somos amigos. Eso no es verdad, eso no es justo. Así que pidámosle a Nuestra Señora que nos dé la fidelidad, porque la gracia Dios nos la da, el Espíritu Santo actúa en nuestras almas, pero eso no es suficiente, eso no es todo. Tenemos que corresponder, y no solo corresponder, sino ser fieles a esa gracia. No basta decir sí una vez, hay que ser fieles. Y no basta ser fieles un día, hay que ser fieles toda la vida. Y tener la gracia, la iglesia importantísima de la perseverancia final, que es morir en estado de gracia. Y eso también es fidelidad a la gracia. Los que siempre han sido fieles a la gracia pueden morir en paz, porque en ese momento obtendrán la gracia de salvarse. Entonces, no basta decir sí una vez, también hay que perseverar. Y no basta perseverar, hay que perseverar hasta el final. Como dice nuestro Señor, aquel que perseverará hasta el final, ese se salvará. No el que perseverará algún tiempo, sino el que perseverará hasta el final. Y es muy difícil. Entonces, ¿y cómo será posible eso? Pues por la fidelidad al Espíritu Santo, la fidelidad a la gracia. No contristar al Espíritu Santo, seamos fieles. Y esa gracia la tenemos, pero si lo estamos contrariando al Espíritu Santo, aquí, allá y en otro lado, llega un momento en que Dios se aleja y dice, bueno, pues no quieres de mí, pues te dejo solo. Y es el gran drama de los católicos liberales, que se terminan dirigiéndose por su propia cabeza, por su propia sabiduría, y no pueden resistir a la sabiduría del mundo, porque quien no está con Dios está con el enemigo. No hay medios, no hay otra posibilidad. Pero los católicos liberales creen que hay una tercera vía,
dicen, no, es que hay unos que son buenos, hay otros que son malos, pero yo ya encontré una tercera vía y con esa vía me voy a convertir a los malos. O sea, me voy a poner entre los dos. Es una táctica que va a funcionar. Son muy listos, son muy inteligentes. Y no funciona. Esa no es la táctica de Jesucristo, no fue la táctica de los santos, no fue la táctica de la iglesia. Es la mentalidad liberal que está carcomiendo la iglesia hoy. Y los católicos no quieren reconocerlo. Esa soberbia, decir, no, es que sí funciona, tiene que funcionar y que no sé qué. Y pasan los años, pasan la vida y no hay resultados. Por eso es la decadencia del cristianismo. De esos que quieren conciliar el espíritu del mundo con el espíritu del evangelio. No es posible. Entonces, pidamos a la Virgen María en este día, a Nuestra Señora, que nos conceda la sabiduría del Espíritu Santo por su mediación, mediadora de todas las gracias, corredentora. Ella estaba muy bien ahí en ese día porque ella misma les obtuvo esas gracias a los apóstoles y ella siempre fue la mediadora y ella fue siempre la patrona, la protectora de la iglesia, que hasta la fecha siempre ella es la que está cuidando de la iglesia desde el cielo por su intercesión, su mediación, y pedimos a ella que una gracia especial, que nos conceda ser fieles a la gracia todos los días y hasta el final de nuestra vida. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre,